Vamos a leer hoy el pasaje del Génesis 28, correspondiente al 21 de enero, el sueño de Jacob. Recuerden que grabamos para toda la semana, ¿no? 7 días. Jacob se sentía solo al iniciar su viaje. Cuando cayó la noche, se acostó en el suelo para dormir usando una piedra como almohada. Jacob soñó con una gran escalera que llegaba hasta el cielo, con ángeles que subían y bajaban por ella. Dios estaba en lo alto de la escalera. Soy el Dios de Abraham y Isaac, le dijo Dios a Jacob. Soy también tu Dios y cumpliré mi promesa de convertir tu familia en una gran nación. Donde quiera que vayas, estaré contigo. Jacob se despertó asombrado. Si me llevas a salvo por mi camino, oró Jacob, siempre te obedeceré. Pregunta. Padre, yo le hago una preguntita. A ver. ¿Es realmente la Biblia la palabra de Dios? La Biblia es en una buena parte la palabra de Dios. En mucha parte no es la palabra de Dios. ¿En qué no es la palabra de Dios? La Biblia tiene muchos pasajes que atentan contra la verdad, atentan contra la moral, atentan contra la imagen santa de Dios. Eso no es palabra de Dios. Pongo un ejemplo, que Dios un día estaba furioso con Moisés y que lo buscó para matarlo, porque no se había cortado el prepucio, y que entonces su esposa tenía un cuchillo de piedra y llegó y le cortó el prepucio a Moisés, y que entonces ya quedó satisfecho. Pero por Dios, ¿quién es ese Dios que se pega de un pedazo de tripa del pene del hombre y que lo mata porque no lo cortó? Porque la señal de que los hombres pertenecían a Dios, allá ves, era que no tenían prepucio. Los judíos no tienen prepucio. Todos los de Occidente, que no somos judíos, tenemos prepucio. Hágame el favor. Entonces no pertenecemos al pueblo de Dios, pero pues no me crean tan pendejo que yo voy a creer eso, ¿no? Otra vez, que Dios iba a matar dos tipos porque el arca de la alianza la llevaban dos vacas, estaban acaloradas, y un toro llegó y se le iba a montar. Entonces estos dos tipos cogieron el arca para que no se cayera, y entonces que Dios lo mató inmediatamente, ¿no? Por Dios, pero ¿quién es ese Dios que mata a dos de sus hijos que porque tocaron el arca de la alianza? ¿Qué era? A ver, mi amor. Ay, no, vea Mafe, por Dios, esta belleza, la Virgen, el Niño Jesús y San José. Miren ella cómo aporta a este programa. Por Dios, Mauricio y Ángel, ustedes no se pueden separar nunca. ¿Saben por qué? Esta belleza de niños y de niñas. ¿Ya le dieron eso? Sí. Vean que se ve esta belleza, por eso se... Vean, por Dios, la Virgen, el Niño y San José. Y es Mafe, que apenas tiene 6 añitos, la que asoció lo que yo estoy explicando aquí con el pesebre. Esto es lo más inteligente que tienen ustedes, por Dios. Ángel y Mauricio, este es el retrato de Ángel, y el niño, el retrato de Mauricio. Ahora sí, hasta que la muerte nos separe. Palabra que sí.